El nacionalismo es una ideología y movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de nación, propio de la edad contemporánea en las circunstancias de la historia llamadas las eras de las revoluciones, que en este caso son tres: la revolución liberal, la revolución burguesa, la revolución industrial, que fueron a finales del siglo XVIII. También se puede designar al sentimiento nacionalista y a la época del nacionalismo. Como ideología, el nacionalismo pone una determinada nación como el único referente identitario dentro de una comunidad política y parte de dos principios básicos con respecto a la relación entre la nación y el Estado. El principio de la soberanía nacional, que mantiene que la nación es la única base legítima para el Estado. El principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberían coincidir con las de la nación. El término nacionalismo se aplica tanto a las doctrinas políticas como a los movimientos nacionalistas. Las acciones colectivas de movimientos sociales y políticos tendientes a lograr las reclamaciones nacionalistas. En ocasiones también se llama nacionalismo al sentimiento de pertenencia a la nación propia, algo en principio identificable con el patriotismo, pero distinto si va más allá del mero sentimiento e incorpora contenido doctrinal o acción política en un sentimiento concreto. La historiografía también usa el término nacionalismo para referirse a la época del nacionalismo, el periodo histórico de formación de las naciones y el surgimiento de la ideología y movimientos nacionalistas, lo que ocurrió en torno al siglo XIX, coincidiendo con las revoluciones liberales o revoluciones burguesas. En el siglo XX, produce una renovación del nacionalismo en el periodo de entreguerras vinculado al fascismo y tras la Segunda Guerra Mundial vinculado al proceso de descolonización y al tercermundismo, cuando surgen numerosos grupos denominados movimientos de liberación nacional. Se habla también de nacionalismo musical, expresión artística de la segunda mitad del siglo XIX, y coincide con el nacionalismo político en la valoración de la etnicidad, folclore, y que deriva del anterior romanticismo, movimiento intelectual y artístico, también muy vinculado con el nacionalismo romántico, aunque sea de más amplia extensión temporal y conceptual que este. El nacionalismo es un marco mental que toma a la nación como la unidad política por excelencia, a la que se usa como punto de partida para la organización política, con los siguientes elementos centrales. Toda la humanidad es posible organizar en grandes grupos coherentes, de acuerdo con la nación a la que pertenecen, lo que presupone que todo ser humano sin excepción pertenece a una nación. El nacionalismo es una idea originaria del siglo XIX y desde entonces tiene una carga política sustancial como principio rector de la organización política, con idea de que cada nación es merecedora de autonomía propia. El centro de la idea nacional es la posibilidad de agrupar personas de acuerdo con comunes denominadores de tipo cultural, como el lenguaje, el idioma, la historia, las costumbres, la religión, la etnia y similares. El nacionalismo concibe a un país soberano como coincidente con la nación, un gran grupo de personas con rasgos culturales homogéneos, una noción muy ligada a la autodeterminación nacional. En su connotación individual, el nacionalismo es el sentido de pertenencia de una cierta nación, rasgo que se toma como un elemento clave de identidad personal. Siendo una idea popular, es tomada con frecuencia con demasiado simplismo, lo que ignora problemas que deben mencionarse. La definición de nación no es tan clara como suele interpretarse. La nación cultural homogénea es difícil de precisar dadas las innegables mezclas poblacionales. Como ejemplo, los hijos de un inglés y de una venezolana, nacidos en Argentina, por ejemplo, no tienen una identidad nacional clara. Los japoneses emigrados a Sudamérica, ¿qué son ellos y sus hijos y nietos? La idea de un país y una nación no coinciden necesariamente dentro de un país donde pueden existir diversas naciones y mezclas de ellas. Si cada nación pide autonomía, los países podrían fragmentarse sin límite, con posibilidades de conflictos internos. La división política nacionalista acarea ideas
potencialmente violentos, como racismo en contra del extranjero. Los gobiernos pueden capitalizarse extremos nacionalistas que lleven a regímenes totalitarios y agresivos. Existen países en los que las mezclas nacionales son notables, poblados por medio de migrantes de distintos orígenes y que han formado una población diversa que desafía la idea de nación.